Hola, buenas noches, gusto de saludarlo a todos, amigos que me conocen y aquellos que no también, bienvenidos. Hoy día quiero grabar este video para compartir con ustedes algunas apreciaciones de lo que va a ser el próximo proceso eleccionario del día de mañana, domingo 15, en particular en nuestra comuna y provincia de San Antonio. Quizás algunos no tengan la claridad de lo que significa este proceso, ¿ya? Y es por eso que he querido grabar esto, intentar explicar de qué más o menos se trata esta votación, de qué va el voto, cuáles son las preferencias que se marcan, y vamos a ir explicando una a una en este momento. En primer término, el voto es el voto nacional en pequeño, y luego ya tenemos cada una de las preguntas que vamos a revisar a continuación. La primera de las preguntas dice relación con que si usted está de acuerdo en que Chile necesita una nueva constitución, las alternativas son sí o no. En términos simples, ¿usted quiere una nueva constitución o no quiere una nueva constitución? Si quiere una nueva constitución, marque la opción claramente que delimita el sí. Luego, la segunda pregunta tiene que ver con el mecanismo a través del cual se cambia la constitución. ¿Cómo vamos a cambiar la constitución? ¿La va a cambiar el Congreso? ¿La va a cambiar el Congreso, la mitad del Congreso y la mitad con personas elegidas democráticamente? Bueno, aquí en este voto se plantean tres opciones. La primera de ellas es a través de una asamblea constituyente plurinacional. Esto entre paréntesis dice 100% de representantes de la ciudadanía con plenos poderes vinculantes. Asamblea constituyente plurinacional. Hay que aclarar aquí, detenerse un poquito en lo que es el concepto de plurinacionalidad. Quizás ustedes no tengan por qué saber qué es lo que significa la plurinacionalidad. Tiene que ver con reconocer que dentro del territorio que hoy día constituye Chile, no solamente existe una nación, sino que varias, como por ejemplo la nación Aymara, que vive en el norte de Chile, y la nación Mapuche, que está en el sur de nuestro país. Volvemos con el voto. Entonces, la primera opción que estaba explicando es Asamblea Constituyente plurinacional, ¿ya? Que tenga que representar y que tenga representación los pueblos originarios, las distintas naciones que están en nuestro país. La segunda de ellas, la segunda opción, es una convención constituyente 100% representantes de la ciudadanía con poderes limitados, lo que no están así. Y la tercera opción, y que es la menos deseable por todos, hay que decirlo derechamente, es una convención mixta donde 50% son representantes del Congreso y 50% representantes de la ciudadanía. Pasamos a la tercera pregunta. Bueno, no sin antes decir que la opción más adecuada en este caso es la opción A, o número 1, dependiendo de cómo va a estar la opción A en este caso. Sobre el contenido de la nueva Constitución, ¿usted cree que el Estado debe ser garante de los derechos sociales? ¿Qué significa que el Estado sea garante de algo? Significa que el Estado lo garantiza, se asegura de crear las condiciones necesarias para que el derecho a la salud se cumpla adecuadamente, para que el derecho a la educación se cumpla adecuadamente. Eso significa un Estado garante. El Estado garantiza que las personas tengan efectivamente acceso a los derechos que la misma Constitución va a consagrar. Entonces, ¿usted quiere que el Estado sea garante de los derechos? Las opciones son sí o no. Claramente, aquí la inclinación no admite de lectura, el Estado sí debe garantizar nuestros derechos sociales. La cuarta pregunta dice, para cambiar la Constitución, ¿se debe realizar un plebiscito de entrada que inicia el proceso y uno de salida para aprobar el resultado del proceso, el texto de la Constitución? Y en este caso, ¿usted cree que el voto tiene que ser obligatorio o voluntario? La opción que la mayoría prefiere, por lo menos con las personas que yo he conversado, es que el voto sea obligatorio. Y tiene que ver directamente en relación con la pregunta anterior que tiene que ver con los derechos. Nadie tiene la posibilidad de exigir derechos sin hacer o dar una contraprestación en contrario. De manera que si yo, como ciudadano, quiero exigir el derecho a algo, por lo menos tengo que tener la obligación de participar en la toma de decisiones de la nación. Entonces, el voto tiene que ser obligatorio. Ojo,
que no significa que la obligatoriedad del voto es la panacea de todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha presentado que en otros países donde el voto es obligatorio, los niveles de votos nulos o blancos también son sumamente altos. Ya vamos a llegar al final a otros gráficos de eso. Vamos a avanzar un poco más rápido. El proceso descrito anteriormente, en la siguiente pregunta, la número 5. El proceso descrito anteriormente, vale decir, vamos a decidir si queremos la nueva constitución, cómo la queremos, ¿ya? Plebiscito de entrada para saber si queremos la nueva constitución, de salida para aprobar el proyecto. Y en este proceso descrito deben votar personas con 14 años o más o 16 años o más. Aquí el criterio es libre, ¿no? Aunque la mayoría de las personas que, insisto, con las que he conversado, y lo que se está sugiriendo en realidad es que se vote por 14 años o más. ¿Y por qué tiene que votarse por 14 años o más? ¿O cuál es el fundamento? ¿Cuáles son las razones de que un niño de 14 pueda votar? Las razones son porque los niños de 14 ya tienen responsabilidad penal. Entonces, si podemos hacerlos responsables por una conducta inadecuada, bueno, que también sean responsables ciudadanos de las decisiones adecuadas del país. ¿Bien? Por eso, para esta pregunta sería la respuesta A. Luego, ¿está de acuerdo en que se reconozcan los pueblos originarios preexistentes de Chile en la nueva Constitución y garantizar su participación en la redacción? Las opciones son sí y no. ¿Ya? ¿Está de acuerdo con establecer paridad de género? ¿Qué significa la paridad de género? Que si hay 50 hombres, también hayan 50 mujeres. Así de claro. Si van a haber 40 hombres, que haya 40 mujeres y 20 representantes del pueblo indígena. Paridad de género, igualdad entre hombres y mujeres. No hay por dónde perderse en eso. Volvamos a la pregunta. ¿Está de acuerdo con establecer paridad de género? Es decir, asegurar la representación equitativa de mujeres en el mecanismo de la redacción de la Constitución. Así como está planteada la pregunta un poco confusa. ¿Usted cree que hay igualdad entre hombres y mujeres en el proceso? ¿Sí o no? Esa es la pregunta 7 en síntesis. Obviamente, la respuesta, por lo menos de mi óptica, es que sí. La pregunta número 8 dice, ¿cuál cree usted que es la mejor forma de llegar a acuerdo en la redacción de una nueva Constitución? La primera es mayoría simple. Se requiere la mitad más uno de los asistentes en la redacción de la nueva Constitución se pongan de acuerdo sobre un tema. Luego, 3/5, vale decir el 60% que se pongan de acuerdo en un tema para que sea vinculante. La tercera opción, 2/3. Se requiere de un 67% de quienes la redactan y quienes se están poniendo de acuerdo, vale decir, insisto, 2/3 son 67%, perdón, para que el tema sea vinculante y tenga validez. Aquí al respecto voy a expresar dos posiciones. La primera de ellas indica que debiera ser por mayoría simple. Yo me voy a permitir, y fundamentando por qué, discrepar profundamente de aquellos, porque la Constitución no es una ley simple. La Constitución es la Carta Magna de la República, es nuestra ley superior y anterior que todas. Y no es para andarla cambiando todos los días ni a cada rato. De manera que tiene que tener una firmeza relativa, no inamovible, pero tiene que tener una firmeza relativa. Y en ese sentido yo por lo menos soy partidario de que sí sea 2/3. Y ahora vamos a ver unos gráficos de por qué tiene que ser 2/3. ¿Ya? Y si es posible o no alcanzar esos 2/3 dependiendo si la gente va o no a votar. ¿Ya? Bueno, luego decir que este proceso que se va a realizar no es vinculante. ¿Qué quiere decir que no sea vinculante? No es obligatorio. ¿Ya? Vamos a ir a votar, pero el resultado de esta votación, la verdad es que legalmente no va a obligar a nadie. Pero no hay que perderse en eso, porque esto se trata de política, y en las políticas las señales son muy importantes. Entonces nosotros como ciudadanía, el día domingo, vale decir mañana, tenemos todos que ir a votar y dar una señal clara respecto de qué es lo que queremos de cara al proceso constituyente de abril. Que no nos pasen gato por liebre ni que las cosas se hagan a puerta cerrada. Aquí estamos manifestando nuestra voluntad. Eso es lo importante. Si no es vinculante, es una señal potente para quienes se supone nos representan. Así quedaría más o menos el voto con las opciones que vienen más o menos predeterminadas. Yo no todas las comparto. ¿Está de acuerdo con una nueva constitución? Sí. ¿Cómo quiere que se cambie? Por asamblea constituyente. ¿Ya? Lo número 1. ¿Sobre el contenido de la nueva constitución usted cree que debe ser garante de derechos? Sí.
para cambiar la constitución debe haber un plebiscito de entrada y otro de salida, y en este caso el voto tiene que ser obligatorio o voluntario. Sí, tiene que ser obligatorio, ¿ya? Es la primera alternativa. En el proceso antes descrito, tienen que votar mayores de 14 o mayores de 16. Mayores de 14 años, ya explicamos por qué. ¿Está de acuerdo en que se reconozcan los pueblos originarios preexistentes en Chile? Sí, estamos de acuerdo, ¿ya? ¿Está de acuerdo con establecer la paridad de género? Que haya igualdad entre hombres y mujeres. Sí, estamos de acuerdo. ¿Cree usted que la forma de llegar al acuerdo en la redacción de una nueva constitución es la mayoría simple? Aquí señala que sí. Yo, insisto, no estoy de acuerdo en eso. La constitución no es una ley simple. No se cambia todos los días. Debe tener un quórum un poco más alto. Debe tener la seriedad que una constitución se merece. Y si es una constitución que la vamos a construir todos democráticamente, con mayor razón. Bien, hay también en la consulta ciudadana algunos temas que son locales, ¿no? ¿Está de acuerdo con la conservación de los humedales? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo en que el municipio desarrolle mecanismos de participación vinculante, consultas populares, plebiscitos y otros? ¿Sí o no? Sí, claramente nosotros en nuestro territorio comunal se adoptan decisiones que no siempre estamos siendo consultados, y de manera que sería bueno que estos procesos pudiéramos participarlos. Prueba de ello son los presupuestos participativos. A la gente sí le interesa tomar decisiones respecto a lo que pasa en su entorno. ¿Está de acuerdo en que se incluya educación sexual y afectiva integral como contenido educativo? Aquí uno puede tener sus propios reparos, no voy a entrar en mayor análisis. La opción en este caso es absolutamente personal. Bueno, siempre lo va a hacer. Acá estamos dando un análisis. ¿Está de acuerdo en la pregunta número 12? Que un porcentaje de las ganancias de la empresa portuaria sean traspasadas al municipio para uso exclusivo de temáticas de desarrollo local y social. Las opciones también son sí y no. ¿Está de acuerdo que el beneficio de exención de derechos de aseo para adultos mayores sea universal a contar de los 60 años? Y en esto yo sí estoy absolutamente de acuerdo. Los ancianos de este país han sido muy maltratados. Hoy día, desafortunadamente, quien cae en edad de jubilación, más de 60 años por supuesto, ingresa pero instantáneamente al quintil, vale decir, el quinto más bajo de ingresos de Chile. O sea, ingresa, quien se jubila hoy día pasa a ser automáticamente pobre, y de eso no hay duda alguna. En cuanto al sistema de administración del nuevo Estadio Municipal de San Antonio, su operatividad y funcionamiento, ¿cómo debe ser? ¿A través de una corporación sin fines de lucro o una administración directa del municipio? Bueno, ahí cada uno tendrá sus opciones, esto es más local y da para mucho más debate. Quiero expresar a continuación algún análisis de números en relación a las últimas elecciones presidenciales que tuvimos. Vean esta gráfica. La gente que está en azul votó por Piñera, en rojo los que no votaron y en rosa los que votamos por Guille. Este porcentaje, esta torta azul, estos 3.795.000 personas representan el 26,6% del padrón electoral. De todas las personas que podían ir a votar a Piñera, con suerte lo eligió un 26% de la gente que tenía la opción de votar. Hubo una diferencia aproximadamente de 700.000 votos, pero aquí viene lo más importante. 7 millones de chilenos que tenían la opción de elegir, 7.300.000, no fueron a votar. Entonces, tenemos al presidente que tenemos, a Piñera, ¿no? Porque la mayoría de los que tenían derecho a ejercer su decisión no lo hicieron. Porque no creen en el sistema, porque están decepcionados, y sin embargo hoy día estamos en las calles marchando. Hoy día se está dando, mañana particularmente, se va a dar la opción de que podamos democráticamente expresar nuestra voluntad soberana como pueblo. Y es lo que hay que hacer, porque si todos hubiéramos ido a votar por Guille o por otro candidato, miren la cantidad, ¿no? Vean ustedes la cantidad de votos que tendríamos. Aproximadamente, superamos largamente los 10 millones de votos. Largamente todos los que no estamos con Piñera superamos los 10 millones de votos. ¿Y cuánto se necesita? ¿Cuántos son los 2/3? De ahí volvemos al tema de la importancia de la Constitución y el quórum que es necesario para aprobarla. ¿Cuántos son los 2/3 del padrón electoral que había el año 2017?
2 tercios serían 9.612.000. Y si toda la derecha votara el otro tercio, serían 4 millones. Ahí está la diferencia. Toda esa gente votó por Piñera, estos no votaron por Piñera. O sea que si toda la gente que no votó por Piñera fuera a votar en la Asamblea Constituyente, tendríamos un número superior al 67% que se pide. Este es el 67% que se pide, 9.600.000. Si todos fuéramos a votar los 10 millones, nos apoderamos de la Asamblea Constituyente, absolutamente apoderados de la Asamblea Constituyente, si todos cívicamente, responsablemente y democráticamente vamos y ejercemos nuestra opinión. Entonces, por eso es importante que el día de mañana, con ciudadanos de San Antonio, podamos todos ser partícipes de este proceso que, insisto, si bien no es vinculante, es una señal potente, tiene que ser una señal potente e inequívoca de cuál es nuestra voluntad. Más allá de andar marchando, más allá de andar en murgas o lo que sea, o dándole origen al lumpen, tenemos que ejercer nuestro derecho democrático al voto, porque es la forma en que se construye en democracia y se toman las decisiones. Así que los invito a votar el día de mañana. Espero que la explicación haya sido relativamente clara y si no, vamos a tratar de seguir mejorando. Gracias, que estén bien, buenas noches y mañana todos a votar.